Hola, probablemente hayas escuchado hablar de la educación STEM, que aborda las áreas de conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero, ¿qué sabes sobre la educación STEAM? La educación STEAM incorpora las artes y las humanidades a las ciencias duras, abriendo la puerta al pensamiento crítico, comunicación asertiva y empatía, por nombrar algunas competencias y habilidades, impulsando que este enfoque educativo favorezca una educación integral pensada en la persona, haciendo que las ciencias duras sean más atractivas y humanas. Es hora de impulsar la educación STEAM en todo el mundo. Hagámoslo juntos. Te invitamos a participar con OE STEAM registrándote en nuestro sitio web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de este maravilloso webinar donde vamos a estar compartiendo con mi querido colega Antonio Martínez Arboleda de la Universidad de Leeds, y estamos felices porque en esta ocasión que vamos a estar dando cierre a nuestro programa, bueno, cierre es un decir, a nuestro programa de Open Education STEAM Lab, vamos a tener la oportunidad de estar interactuando, viendo las ideas hacia los horizontes donde queremos dirigir nuestras acciones en el ámbito de la educación y la ciencia abierta. Aquí vamos a estar haciendo una serie de reflexiones, ejercicios con miras a que cada uno de los participantes pueda trazar un caminito personal hacia cómo seguir creciendo en educación abierta y en ciencia abierta. Bien, bueno, pues vamos a disfrutar esta sesión y les pido aquí a mis compañeros que me ayuden a transmitir la presentación, por favor. Bien, la presentación la tienen disponible en tini.cc/políticas abiertas y también en la página web de nuestro programa de OE STEAM Lab. Ahí tienen todas las sesiones grabadas que hemos estado compartiendo en estos meses, todas las presentaciones, las grabaciones y los ejercicios que hemos estado realizando. Y en este tenor, el día de hoy vamos a estar abordando propiamente horizontes, luces, imaginación y creatividad hacia políticas para la educación abierta STEAM. Y les recuerdo un poco cuál ha sido nuestra aventura en este Open Education STEAM Lab. Hemos estado transitando durante varios meses en diversas actividades que iniciaron, de hecho, en diciembre con unos webinars, también con unos seminarios que están en la página web del proyecto. Y luego ya entramos este año, desde febrero, a incursionar con diversos talleres, entidades formativas, donde estuvimos practicando acciones de prácticas educativas abiertas en el marco del desarrollo sostenible, algunas acciones también para mover nuestro razonamiento de la complejidad como una de las competencias que más trabajamos en este programa. También visualizamos algunas rutas de acción para adoptar recursos educativos abiertos y cómo publicar en este ámbito esas prácticas abiertas, así como las licencias que requerimos para trabajar con los recursos educativos abiertos y las prácticas abiertas. Y finalmente, hace unos días compartimos buenas prácticas de habilidades para descubrir cómo utilizar recursos educativos abiertos. Y en este programa, entonces, el día de hoy vamos a estar dando un cierre, y un cierre es un decir, porque luego vamos a venir con más actividades, en donde vamos a vislumbrar los horizontes de las políticas para la educación abierta. Le damos a la siguiente, por favor. En este ámbito, nosotros vamos a ver quiénes somos los que andamos por aquí incursionando. Bueno, quiero decirles que somos muchos y somos gente muy talentosa, muy comprometida con el ámbito de la educación y de la ciencia y de la creación. Y en este sentido hemos estado participando varios de varios continentes en nuestras actividades en este. En la siguiente podemos ver que tenemos inscritos a más de 1,200 participantes en este laboratorio, en donde hay 23 países representados en América y Europa, tanto la gran mayoría en el ámbito de género femenino, pero también el género masculino está presente, y las personas que están aquí interactuando llevan a cabo diversas actividades, principalmente un gran porcentaje está en el ámbito de la docencia,
pero también tenemos estudiantes maravillosos que andan por aquí aprendiendo nuevas formas. Hay coordinadores, directivos, personas tomadores de decisiones en ministerios de educación, de ciencia, de secretaría, y lo más maravilloso es de que estamos aquí confluyendo de 23 países y esto va creciendo en una manera pues muy impresionante. Y en el siguiente slide yo quiero compartirles que tenemos a unas estrellas ya en este horizonte que han estado participando en estos talleres y webinar, y hay estos compañeros que ven en la pantalla, están muy próximos a venir al Congreso Internacional de Innovación Educativa que vamos a tener en enero 2023, y en uno de los talleres que tuvimos en el webinar, ahí trabajamos con ideas sobre cómo publicar, ponencias, como publicar artículos, y ellos se han animado y nos han dicho, nosotros levantamos la mano, y aquí tenemos a Arlet, a Juan José, a Octavio, a Alejandro, Gloria Concepción, que están también incursionando, Dulce Valeria, Miriam Cortés y también Irma Beatriz. Entonces, estos compañeros, colegas, profesores, estudiantes, algunos de ellos, ya se están visualizando para venir al Congreso a partir de lo que se revisó en el taller. Y aquellos que todavía no se hayan animado, pues vean aquí el ejemplo de los colegas de que ya se están viendo ahí, ya se están viendo participando, están elaborando sus ponencias, y así también les invitamos a que los demás pues vean esa oportunidad para estar con nosotros compartiendo en Monterrey en enero y que puedan enviar su ponencia, su contribución. Insisto, en la página web del proyecto de OI STEAM Lab tenemos todas las grabaciones, los ejercicios que les van a ayudar también a apoyarse para esta construcción de cómo escribir exitosamente una ponencia o un artículo en el ámbito de la educación abierta de STEAM Lab. Bien, en la siguiente entramos entonces, la agenda que vamos a estar compartiendo aquí con mi colega Antonio son básicamente 4 puntos, donde vamos a estar viendo luces para los horizontes abiertos y vamos a revisar qué nos dicen las recomendaciones UNESCO 2019 y 2020, las políticas abiertas, los casos prácticos y cómo llegamos a la co-creación para abrir el conocimiento, y finalmente les vamos a hacer muchas invitaciones para seguir creciendo. En la siguiente vamos a repasar cuál es el objetivo de este webinar, y este objetivo va principalmente encaminado hacia trazar estrategias para la educación abierta STEAM por medio de analizar estas recomendaciones 2019-2020 y casos prácticos que les vamos a compartir que se están dando en el ámbito internacional, nacional e institucional, y para ubicar esas posibilidades que nosotros tenemos para seguir apoyando el aprendizaje a lo largo de la vida. Bien, pues mi compañero, mi colega querido Antonio, él es, como les decía, de la Universidad de Leeds, y en un momento se lo voy a presentar en vivo y en directo. Y para acreditar este taller, este webinar, vamos a realizar 2 actividades. Aquellos que tengan la motivación y la posibilidad, les agradecemos que contesten 2 cuestionarios. Un cuestionario va a ir muy encaminado hacia el ámbito de las políticas. Es ahí donde les vamos a preguntar varias cuestiones. Les vamos a estar diciendo durante este webinar, ojo, esto se va a preguntar en el cuestionario de políticas, así fue como para que también estén alerta. Entonces les vamos a preguntar su percepción sobre las políticas, sobre qué recomiendan en ese cuestionario para seguir creciendo en prácticas que lleven a raíz de esas políticas. Y saben, también les vamos a estar preguntando personas clave que ustedes visualicen en su entorno como que deberían estar en este camino de las estrategias para ayudar a contribuir con acciones de educación y de práctica abierta, porque vamos a ampliar el directorio y las posibilidades para que ellos también, pasado mañana, estén participando en algunas de las acciones que andamos haciendo. Bueno, también les vamos a preguntar, ya se los voy diciendo en ese cuestionario, políticas abiertas que haya en el ámbito de la educación, en su entorno, o en el ámbito de la ciencia abierta.
Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que vienen en el cuestionario para preguntarles y luego también les vamos a invitar a contestar el cuestionario de competencias de razonamiento para la complejidad para ver cómo estamos en cuanto a nuestro pensamiento crítico, pensamiento innovador, pensamiento científico y pensamiento sistémico en cuanto a la percepción que tenemos nosotros en las acciones que realizamos. Eso es lo que viene en el instrumento de razonamiento para la complejidad. La fecha para recibir ambos cuestionarios es el 25 de junio y ustedes van a estar recibiendo la acreditación el 1 de julio. Bien, en la siguiente nos vamos entonces, vamos a iniciar con esto y aquí ya vienen unos tips de lo que les vamos a preguntar en los cuestionarios. Vamos a revisar primeramente, a recordar qué es lo que nos dicen las recomendaciones, tanto de educación abierta como de ciencia abierta. Y luego prácticamente nos vamos a ir a visualizar las políticas en este marco. En este marco, como para ir trazando nosotros también nuestro horizonte en estas políticas. Bien, en las recomendaciones que nos da la UNESCO 2019 sobre recursos educativos abiertos y mucho sobre educación abierta y prácticas abiertas, eminentemente son 5. Y en estas recomendaciones, en el cuestionario, se les va a preguntar cuál ustedes de estas consideran como más estratégicas de acuerdo al ámbito en el que ustedes se desempeñan como estudiantes, profesores, sociedad en general. ¿Cuál es la que consideran como más estratégica? La primera de ellas aborda el tema de la formación, la necesidad de que realicemos acciones para desarrollar capacidades que nos permitan aumentar el conocimiento, el uso, el reuso y la generación de recursos educativos abiertos. La segunda nos habla propiamente de incentivar el desarrollo de políticas que vengan desde los gobiernos, las entidades educativas, las instituciones que nos ayuden a seguir creciendo en el ámbito de la educación abierta. La tercera nos habla de un aspecto muy sensible y muy crucial en cuanto a que trabajemos con posibilidades que sean accesibles, inclusivas y equitativas de recursos educativos abiertos con calidad para que se promuevan estrategias y programas que tengan esa posibilidad de ese acceso muy efectivo y muy inclusivo. La cuarta nos habla sobre un aspecto muy crítico en el ámbito de la educación y la ciencia abierta, que es la sostenibilidad, porque el tema de que sea gratuito, abierto el conocimiento, no quiere decir que no tenga un costo, tiene un costo. Todo esto, ¿y quién detrás podría estar asumiendo ese costo? Tanto de las plataformas como de las acciones, las actividades, los entes que están detrás para llegar a seguir promoviendo nuevos modelos de sostenibilidad para seguir creciendo en la educación abierta. Y finalmente, algo que me gusta mucho de lo que estamos haciendo aquí nosotros junto con ustedes en Open Education STEAM Lab es la promoción a través de la cooperación internacional en este crecimiento. Entonces, en la quinta habla mucho sobre ese aspecto. Esto es lo que nos dicen las recomendaciones 2019. Y entonces una pregunta que les va a venir en el cuestionario es ¿cuál consideran más estratégica de acuerdo a lo que ustedes están viviendo y haciendo? Ahora bien, voy a entrar con las de ciencia abierta. Las de ciencia abierta se promovieron, se salieron a la luz un año después de las de recursos abiertos. Estas salieron en el 2020. Y en el 2020 ya también sacaron estas iniciativas, son 7, en donde nos dicen que tenemos que seguir promoviendo acciones propiamente para la ciencia para todos. La ciencia con contenidos, con materiales disponibles y accesibles para todos. Y desde esa perspectiva, aquí las recomendaciones que dan para que promovamos las comunidades educativas, científicas, los tomadores de decisiones, hacia la primera de ellas, hacia la promoción de una definición común de ciencia abierta y medios para adoptarla. También el dotarla de un entorno político que empuje estas acciones hacia adelante y, por supuesto, invertir en infraestructuras que permitan que esa ciencia esté disponible para todos en diversos medios y con diferentes tecnologías.
También se habla en las recomendaciones sobre la creación de capacidades en favor de la ciencia abierta, y aquí ya hablamos propiamente de formación también en el ámbito de las licencias, los desarrollos y cómo llegar a colaborar entre todos para una co-creación de ciencia y ponerla a disposición abierta al mundo. También las recomendaciones van en el sentido de transformar la cultura científica y adaptar incentivos para favorecer la ciencia abierta. Esto es que vaya, por un lado, que esos elementos de cultura que se vayan gestando para que crezcamos en estas actividades y acciones de ciencia abierta vengan acompañadas de incentivos también para quien lo está realizando. Otro más es de promover los enfoques innovadores para que lleguen a verse reflejado en las diversas etapas del proceso científico. Y aquí hablamos de innovación desde la perspectiva de creación de valor, de servicios, de productos, de conocimiento que permitan el crecimiento de la ciencia abierta. Y finalmente, estas recomendaciones también terminan, igual que las de educación del 2019, también terminan con la promoción de la cooperación internacional en materia de ciencia abierta. Estas son las recomendaciones y entonces ya les voy diciendo otro tip. En su cuestionario se les va a preguntar desde tu contexto cuál es tu opinión sobre cuál de estas es estratégica. Todas son importantes, pero cuál es estratégica para seguir creciendo en ciencia abierta. Y nos vamos al siguiente slide, en donde vamos a entrar a ver qué es lo que nos dicen las recomendaciones de la UNESCO, tanto que acabo de enunciar del 2019, las de educación, y las del 2020, las de ciencia, sobre la elaboración de políticas de apoyo. Y aquí lo que les comparto es la confluencia de ambas políticas en lo que tienen puntos de comunión. Y básicamente los puntos de comunión están reflejadas en la elaboración de que nos invitan a los Estados miembros, a las comunidades científicas y académicas a promover instancias que alienten hacia la elaboración de políticas y marcos reglamentarios para impulsar tanto la educación abierta como la ciencia abierta. El apoyar a las instituciones para que elaboren esos marcos normativos que sean una luz hacia acciones concretas de incentivo hacia estas actividades. Incentivar a todos los interesados en publicar en repositorios públicos, poniendo a disposición el saber científico, y alinear las políticas de recursos abiertos con otras políticas abiertas, de acceso abierto, que vengan unidas a datos, a pedagogías, a software, que nos lleven hacia la innovación y hacia, finalmente, la incorporación en el currículum para evaluar de acuerdo a las necesidades que se tengan en los programas formativos. Entonces, estas son recomendaciones muy propias de políticas de apoyo, tanto para la educación como para la ciencia abierta. Y bien, pues en este sentido, nos vamos hacia la siguiente y vamos a cerrar esta sección ya para venir en un momento a hacer un momento de práctica y de reflexión y de invitación para que venga Antonio también a compartirnos, haciendo como una breve síntesis de lo que he expuesto hasta este momento, qué es lo que se requiere para potenciar el crecimiento de la educación y la ciencia abierta. Con estas ideas que hemos por aquí expuesto, pues ya podemos vislumbrar varias acciones. Por un lado, tener la perspectiva, la mirada y la visión para trazar un camino que permita ese crecimiento. También sabemos que requerimos mucho de la formación, el desarrollo de capacidades para conocer más en qué consisten estas prácticas abiertas y estas buenas prácticas también de ciencia abierta, en qué nos podemos estar formando para desarrollar nuestras capacidades. Por supuesto, algo que necesitamos seguir potenciando es la colaboración para ese trabajo de co-creación que nos permita generar nuevas posibilidades para ambas iniciativas, la innovación como un elemento crucial que nos va a permitir el crear valor hacia lo que nosotros estamos realizando con nuevos productos, conocimientos, prácticas. La investigación como un ente generador que nos permita crear
nuevo conocimiento a partir de la aplicación del método científico y que nos lleve a conocer cómo están funcionando o no los elementos que están interactuando en la educación abierta, en la ciencia abierta, y además para poder generar conocimiento que nos permita postular con datos empíricos nuevos caminos, nuevas acciones. Y finalmente enuncio como algo muy necesario la transferencia del conocimiento para que llegue a diferentes realidades, a diferentes entornos, a zonas donde hace falta seguir creciendo en esta temática y donde nosotros podemos llegar a apoyar con las acciones que estamos haciendo. Entonces, estas son una breve síntesis de acciones que se requieren para potenciar el crecimiento de la educación y la ciencia abierta. Y bueno, nos vamos a la siguiente para hacerles unas preguntas, y estas preguntas se las voy a hacer y les voy a invitar a que entren a slido.com. Y en slido.com coloquen el numerito que ven en pantalla, el 30 47 64 2. Y en estas les vamos a hacer 3 preguntas. ¿En qué nivel se requieren políticas para la educación y la ciencia abierta? ¿Cuáles son los retos de la educación y la ciencia abierta? Y la tercera pregunta, ¿cuál puede ser tu contribución en políticas y acciones de educación y ciencia abierta? Bien, pues en este momento estoy activando la primera de ellas para que contestemos los participantes aquí que nos están acompañando en esta sesión, ¿en qué nivel se requieren políticas para la educación y la ciencia abierta? En educación básica, media, superior o posgrados, y ya nos están llegando las respuestas que en un momento se las voy a compartir. Y bueno, pues ahí tenemos ya algunas acciones y nos están diciendo en una mayor medida que lo visualizan en la educación superior. Eso es lo que nos están diciendo en este momento. También voy a activar la segunda pregunta en cuanto a cuáles son los retos para la educación y la ciencia abierta. Y también les vamos a pedir sus contribuciones con respecto a cuál puede ser tu contribución en políticas y acciones de educación y ciencia abierta. Bueno, pues entonces tenemos ahí las preguntas para que nos compartan esas acciones y nos den también sus respuestas. Y bueno, pues mientras están... ya también llegaron unos que también necesitamos acciones de políticas y ciencia abierta en educación básica, en educación media superior también, y luego en educación superior sigue siendo, digamos, la que más activa está por ahí. Y bueno, entonces en esto ya nos están diciendo que hacia allá van las respuestas. Ahora nos vamos hacia la pregunta de cuáles son los retos de la educación y la ciencia abierta. Lo que hemos visto hasta este momento, ¿cuál consideran que pueden ser esas cuestiones que son difíciles para estar trabajando con la educación y la ciencia abierta? Entonces vamos a ver qué es lo que nos comparten por aquí. Y ya están llegando los votos sobre los retos. Y vamos a ver, yo les voy a estar platicando, al rato les voy a poner las gráficas de lo que salió por aquí, y nos están compartiendo que la formación de docentes es uno de los retos, la equidad y la democratización como aspectos que son cruciales, las políticas de validación, y en esas políticas de validación yo me uno a ese pensamiento también, porque las políticas para que vayan acompañadas como de un seguimiento es realmente sustancial. Y mencionan varias ideas sobre infraestructura, sobre la democratización, el alcance que podemos, como retos, se están visualizando estos aspectos así como cruciales en la validación, en lo que estamos por aquí. Y siguen escribiendo. Y
En estas perspectivas, bueno, también la visión educativa de la Secretaría de Educación Pública, lo enuncian por ahí, los temas de privacidad como elementos claves, y que vamos a hablar hoy de eso, la inclusión, el apoyo económico, en efecto. Entonces, no, pues les estamos muy agradecidos por las respuestas que nos están dando. Y nos vamos hacia la última pregunta, aquí donde les preguntamos, ¿cuál puede ser tu contribución, propiamente la tuya, sobre políticas y acciones de educación o de ciencia abierta? Con esto que hemos estado viendo, ¿qué podrías hacer desde tu ámbito, desde tus posibilidades, desde tus capacidades? ¿Cuál podría ser tu contribución en este caminar? Y esto es sustancial porque en este webinar vamos encaminados hacia trazar nuestro camino de políticas y acciones de educación y ciencia abierta. Y ya están llegando las respuestas, ya nos llegó la innovación como un aspecto de la contribución que pueden dar, digamos, a este trabajo en conjunto. Y en ese sentido es muy loable que se visualice así, porque necesitamos nuevas acciones, nuevas formas. También me encanta que está saliendo la palabra de investigación y la palabra de formación, de inclusión una vez más. Muchos aspectos que nos están comentando, formación para la promoción, la creatividad, generar conocimiento, crear secuencias didácticas abiertas, capacitación, participación colaborativa. Y me encanta porque aquí están llegando muchas de las ideas que precisamente van consigo en un compromiso personal sobre cómo podríamos llegar cada uno de nosotros a contribuir con este camino de ciencia abierta. Entonces tenemos estas ideas de investigación, e innovación, políticas que lleguen hacia la práctica, redes interdisciplinarias, lo están mencionando también por aquí, y generación de conocimiento y la formación como aspectos claves. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación, su contribución, y ahora vamos a pasar, después de esta reflexión que acaban de hacer, ahora vamos a pasar y les quiero en el siguiente slide, les quiero presentar a mi querido colega Antonio Martínez Arboleda. Él es profesor y director del Centro de Investigación de Educación Digital en la Universidad de Leeds. Y estoy encantada, Antonio, que nos acompañes en esta ocasión viendo tu atardecer ahí en Leeds, Inglaterra. Muchísimas gracias. Bueno, atardecer es un decir, porque para ti ya va a llegar la noche y la medianoche. Así que muchas gracias. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Marisol. Es un verdadero placer estar con todos vosotros. Para mí es un soplo de aire fresco el poder compartir estas reflexiones hoy con todos ustedes. Lo que ven detrás es el cielo del norte de Inglaterra. Aquí son ahora mismo las 10:30 de la noche, pero al estar tan al norte, pues las noches en verano son mucho más cortas, ¿no? Entonces digamos que nos pasamos un par de horas en un atardecer, en un crepúsculo que cuando no llueve es muy bonito. Y bueno, pues para mí es un gran honor estar con todos ustedes. Yo llevo la mayoría de mi vida viviendo en Inglaterra, la mayoría de mi trabajo académico pues lo desempeño en lengua inglesa, mis publicaciones, etcétera. Y por eso me gusta, ¿no? Me gusta esto de poder volver a mi lengua materna y poder estar con una audiencia de habla hispana como ustedes, con la que comparto tantísimo. Y por supuesto con una persona de la talla intelectual, educativa, de la profesora Marisol Ramírez Montoya, a quien le estoy muy agradecido por esta amable invitación. Y bueno, entonces, no sé si puedo empezar a compartir, a ver, sí, perfecto. Entonces, bueno, pues mi presentación se titula así: Horizontes de políticas para la educación abierta STEAM, reflexiones críticas aplicadas a las políticas. Yo no vengo exactamente del mundo de las ciencias sociales, mi formación académica es un tanto ecléctica y me gusta siempre tener un enfoque holístico del conocimiento. Entonces, hoy
voy a proporcionarles un ángulo, una serie de ángulos diferentes para que se planteen cuáles son las necesidades de las políticas de las que han estado hablando hasta ahora, desde otras perspectivas, desde una perspectiva social, personal, humanística, y por eso quiero recurrir a elementos de filosofía, de historiografía, de ciencias sociales, para añadir esa dimensión extra, ¿no? Que creo que es muy importante. El conocimiento crítico se basa en esa posibilidad, ¿no? de tener esa transdisciplinariedad. Y, y bueno, pues voy a hacerle una breve introducción a lo que yo hago en Leeds y a lo que nosotros hacemos como institución. Una cosa que quizá algunos de ustedes no sepan, algunos de vosotros no sepáis por vuestra edad, es que cuando el movimiento de los recursos educativos abiertos comenzó, allá por el año 2000, hace ya 22 años aproximadamente, a la gente que participaba en estos movimientos se les veía como activistas, ¿no? Como gente que estaba a la vanguardia en una especie de proyecto que en aquella época sonaba a ciencia ficción. No nos damos cuenta de todo lo que se ha avanzado en estos últimos 22 años, ¿no? Y es bueno recordar que se hablaba de movimiento, el movimiento de recursos educativos abiertos, ¿no? Como si fuera un grupo de personas entusiastas que se dejaban llevar por una ideología positiva, de compartir, de llevar a cabo políticas de expansión, compromiso social, etcétera, acceso a la educación. Y bueno, yo me incorporé a este movimiento pues alrededor del año 2006-2007, cuando empecé a contribuir con proyectos educativos de recursos educativos abiertos aquí en Gran Bretaña. Y bueno, ese fue mi punto de partida. Yo era uno de esos activistas, ¿no? Y recuerdo con cariño, ¿no? Que se nos veía un poco como seres extraños, ¿no? Porque en aquella época las políticas institucionales de las que estamos hablando eran muy incipientes, ¿no? Y bueno, hoy día estamos en una posición totalmente diferente. En nuestra universidad tenemos una nueva estrategia, tenemos una estrategia que se centra en la apertura. Y bueno, verán ustedes que he puesto ahí ese lema, ¿no? De somos una universidad guiada por valores. ¿Esto qué quiere decir? Que la apertura a la sociedad, el conocimiento para todos, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de creencias, de valores, de misión. Y así es como a mí me gustaría que se entendiera también desde una perspectiva profesional. Es decir, tenemos que aprender todos a ser activistas del conocimiento dentro de la profesionalidad, dentro de nuestro papel como educadores desde la perspectiva en la que trabajemos, pero que seamos también activistas, que estemos convencidos de que hay una serie de valores que tenemos que perseguir, por los cuales nos tenemos que guiar. Entonces, en mi institución, las bibliotecas de la universidad pues se encargan de este aspecto de la estrategia, que es de recursos educativos abiertos. Pueden ustedes fácilmente encontrar con Google University of Leeds, Universidad de Leeds, Strategy, todas estas páginas están perfectamente disponibles en Google. Y bueno, mi institución fue en cierto modo pionera en un aspecto, ¿no? Fuimos una de las primeras universidades del mundo y desde luego la primera en Gran Bretaña que tuvo una política de recursos educativos abiertos, y yo fui una de las personas que contribuyó a diseñar esa política y bueno, pues hemos tenido el honor de que otras instituciones pues, han aprendido de nosotros, porque nuestra política, el documento en sí, fue compartido como recurso educativo abierto que permitía compartir, mezclar, etcétera. Es decir, que está ahí a disposición de quien quiera, entre comillas, copiar, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de que nos copien y queremos que nos copien. Y bueno, últimamente
en nuestra universidad tenemos una estrategia bastante fuerte de MOOCs, Massive Online Open Courses. Los MOOCs creo que todo el mundo sabe lo que son. Y ahí tienen ustedes un ejemplo de un vídeo que pueden también encontrar fácilmente en internet, de Digital Transformation, transformación digital de estrategia. Y esas son algunas tomas de un vídeo en el que aparecemos varias personas de mi universidad y de otras universidades y centros de investigación hablando de la importancia de la co-creación del conocimiento, y en este caso el conocimiento científico. Mi compañera, la catedrática Carolina Orfila, que trabaja con temas de ciencias de la alimentación, nutrición, pues ha contribuido a 3 MOOCs que están en Future Learn, y una de las cosas de las que hablamos en esos vídeos pues es del procedimiento de elaboración de esos materiales educativos de forma colaborativa con agentes educativos, colaboradores en el continente africano, para que haya un sentido de pertenencia también de esos recursos educativos, que no sean recursos que nosotros les damos a ellos, sino que sean recursos que compartimos y elaboramos de forma conjunta. Y, por supuesto, a pesar de que los recursos aparezcan en un MOOC, nuestra institución tiene la intención de compartir como recursos educativos abiertos esos vídeos, esos recursos individuales que se integran en el MOOC con licencias de Creative Commons, ¿vale? Para que si otras instituciones y otros educadores en otras partes del mundo quieren utilizar esos recursos, que lo hagan de forma libre. Y bueno, ahí un pequeño resumen de lo que nos guía, ¿no? De esos valores de los que les hablaba, ¿no? Cambio global, valores universales, la estrategia de nuestra universidad, bueno, centrada en el impacto social, liderando el cambio, creando conexiones, colaborando y, por supuesto, con un objetivo claro. Los objetivos son los de desarrollo sostenible o sustentable, como dicen ustedes, que todos compartimos y todos debemos seguir, ¿vale? Entonces, obviamente los recursos educativos abiertos, en fin, son solamente un aspecto de la educación abierta, y por eso ahora mismo pues estamos también centrándonos en las prácticas educativas abiertas, que son un concepto mucho más amplio y estoy seguro que ustedes conocen. Y bueno, quería hacer unas pequeñas reflexiones en primer lugar en clave histórica. Prepárense ustedes para un viaje por distintos continentes y distintas épocas de nuestro pasado. Eso que ven ahí es de una lectura, voy a hacer digamos, un repaso a través de lecturas académicas sobre temas diversos, ¿no? Y la primera de ellas pues es una lectura de un informe de investigación sobre un descubrimiento arqueológico, ¿vale? Eso que ven ustedes ahí son unos cuchillos, y bueno, esos cuchillos, esos artefactos han sido encontrados en una cueva en África. Y bueno, unos académicos de Cambridge y de Australia han realizado un proyecto de investigación que se ha publicado hace muy pocos días. Esto creo que salió a la luz, creo que fue la semana pasada. Fíjense ustedes que les estoy trayendo conocimiento fresco, a pesar de la antigüedad de los restos, ¿no? Y entonces, ese proyecto trata de los cuchillos prehistóricos. Y bueno, además de encontrarse en esa cueva, en la cueva Sibudú, pues se ha visto que estos cuchillos están presentes en muchísimas partes de África, y partes muy distantes entre sí. Y en este estudio pues se habla de las similitudes que existen en la técnica, ¿vale?, empleada para la elaboración de esos cuchillos, a pesar de las distancias tremendas de cientos y miles de kilómetros en los que esos cuchillos se han encontrado.
Entonces, para los investigadores, eso, vamos, es bastante común hoy día, ¿no? Los teléfonos móviles son todos muy parecidos, ¿no? Nadie se sorprendería de por qué los teléfonos móviles en Japón, en México y en Nigeria son tan parecidos, pero estamos hablando de algo que sucedió hace 60.000 años. 60.000 años. Entonces, para los investigadores, esta coincidencia, que es la primera que se encuentra a esa escala, demuestra que hubo un momento en el pasado del ser humano, en el que se produjo una explosión, como un boom en la transmisión, en este caso de conocimiento tecnológico. Entonces ahí tienen ustedes la primera red STEAM, de hace 60.000 años, una evidencia de un momento en el que ese conocimiento técnico empezó a compartirse a gran escala. Y bueno, ahí tienen ustedes los artículos, por si alguien quiere echar una foto a la pantalla y quedarse con la referencia, o para quien esté viéndolo en casa después en el vídeo. Y bueno, otra de las reflexiones es que esa época, ese momento en el que se produjo esa explosión de transmisión de conocimiento, coincidió con otro momento también muy importante, y es el momento del éxito migratorio, la expansión de grupos de pobladores humanos de nuestra especie, del Homo sapiens, fuera del continente africano. Entonces, había evidencia de algunas incursiones, de algunas migraciones anteriores, incluso hace 100.000 años hay evidencia de pobladores Homo sapiens africanos que habían conseguido pasar a Asia y al sur de Europa, pero en realidad el gran éxito migratorio coincidió con la aparición de esta red de conocimiento. Entonces, esto es algo que nos hace pensar, ¿no? Obviamente no conocemos nada sobre la economía política de ese conocimiento, es decir, que se intercambiaba el conocimiento por comida, todas esas cosas no las sabemos, pero cabe preguntarse en qué medida su concepción del conocimiento dentro de sus organizaciones sociales era más abierta que la concepción del conocimiento que tenían sus predecesores. Y la otra cuestión sería si esa concepción, esa forma de distribuir el conocimiento fue una de las claves del éxito de ese grupo humano. Y bueno, luego después, al final, no sé si tendremos tiempo para preguntas, pero hay una anécdota con respecto a esto. Y la voy a dejar ahí, es muy interesante, muy jugosa, una anécdota periodística, ¿no? La dejo ahí. Y la segunda lectura que les voy a presentar nos lleva al continente americano, donde se encuentran ustedes, la mayoría de ustedes, imagino, a un lugar muy próximo a México. Bueno, de hecho, a un lugar, como ven ustedes en la pantalla, que hace 200 años era parte de México, ¿no? Estaba en el territorio antiguo de México. Se trata de un estudio sobre unos pueblos que habitaban en zonas de Arizona y de Nuevo México hace unos 600 o 700 años, no hace mucho. Estamos hablando de entre el año 1200 y el año 1450 después de Cristo, no hace mucho. Vale, pues bien, pues en este estudio se demuestra que existe una relación entre la apertura de las redes sociales de cada una de las poblaciones analizadas y su capacidad para resistir, para perdurar ante desastres naturales como sequía u otras alteraciones meteorológicas. Entonces se llevó a cabo un estudio de los distintos desastres naturales y de todos los eventos de despoblación de la zona, de las situaciones en las que la población padecía, tuvo que marcharse, y también, por otra parte, un análisis de su forma de organización social, de su apertura al exterior. Y se ha demostrado que aquellos grupos que estaban más cerrados en sí mismos estaban más predispuestos a eventos de pérdida de población. Entonces, eso es una conclusión muy interesante que también nos debe hacer reflexionar. La tercera, ya nos trasladamos a una época casi moderna, ¿no? Early Modern Era, y nos trasladamos a Europa en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, algo más cercano en el tiempo, y por supuesto una época en la que existen muchos más documentos que analizar en lo que es
el análisis histórico, no solo artefactos. Y bueno, este artículo es súper interesante de dos historiadoras, Lilian Hilaire Pérez y Catherine Verna, y nos dice varias cosas. En primer lugar, que los procesos de transferencia de conocimiento, fíjense ustedes que habla de diseminación, dissemination, que los procesos de transferencia de conocimiento no son lineares, que son extremadamente complejos, incluso en aquella época, que el conocimiento no se transmite entre países, sino entre personas, entre redes de personas que son transnacionales, que los factores sociales e institucionales de todo tipo juegan un papel muy importante y que, por supuesto, no se trata simplemente de diseminar, como sugiere el título, y ahora explicaré eso un poco más. Se dice también que en muchos casos, evidentemente, este conocimiento no estaba codificado, no estaba escrito, y solamente se podía transmitir, pasar de un sitio a otro, con la movilidad laboral. Entonces, la mejor forma de que un artesano aprendiera una técnica es que viniera otro artesano de otro país o de otra ciudad y se pusieran a trabajar juntos. Y bueno, la técnica, la tecnología formaba parte del entramado de las relaciones sociales de esa comunidad y dependía muchísimo de los recursos específicos, materiales e inmateriales de esa comunidad. Y claro, en este contexto, pues, en el conocimiento se producían muchas hibridaciones, ¿no? Técnicas importadas se mezclaban con técnicas locales y eso hace también difícil identificar un origen único de muchas de estas tecnologías de esa época. Y bueno, obviamente el conocimiento no siempre era abierto, había también secretos comerciales que guardaban los artesanos y el proceso de industrialización, el cambio de las relaciones económicas, en la producción, trajo un cambio al respecto. Y bueno, las autoras concluyen que en la historiografía, es decir, en el estudio de la historia del conocimiento, de la transmisión del conocimiento, que hasta ese artículo, hasta el año 2007, que no se diferenciaba bien, los historiadores no diferenciaban bien entre la transferencia del conocimiento, es decir, le paso a usted el conocimiento, ahí lo tiene, y la circulación del conocimiento. Son cosas diferentes. Entonces, en este artículo, las autoras dejan muy claro que el concepto de circulación de conocimiento técnico es más adecuado para explicar cómo el conocimiento pasaba de unas manos a otras. Porque la circulación, y ahora lo explico, implica adaptaciones constantes, traducciones según las necesidades, las expectativas de los actores, implica desvíos, retrasos, errores, y por eso los historiadores no pueden encontrar rutas homogéneas y directas de transmisión, ¿no? Como si la gente se pasara la pelota de uno a otro, no es exactamente así. Y claro, esto tiene bastantes implicaciones muy serias para los historiadores, pero también para nosotros. Ahora explicaré lo que es. Los historiadores pues tienen que utilizar unos determinados métodos de investigación, pero nosotros también tenemos que entender cuál es la naturaleza del conocimiento al aplicar, al considerar las políticas STEAM, ¿no? El conocimiento pues fluye a través de redes de individuos. El conocimiento es líquido, Esa es una buena metáfora. El conocimiento es líquido y va adoptando diversas formas en función de los recipientes y contenedores por donde pasa, ¿no? De las mezclas que se van sucediendo. Y entonces, en las políticas STEAM tenemos que reconocer la naturaleza del conocimiento. No vale con simplemente retransmitir o diseminar. Hay que facilitar, dirigir la circulación de ese conocimiento hacia objetivos de política pública. Y bueno, la idea de la apertura de las redes, de la apertura del conocimiento, ya para concluir un poco esto, esta parte no es simplemente ideología o creencia, es algo más. La apertura de las redes, compartir el conocimiento es casi algo esencial, ancestral en el género humano. Y bueno, estos intercambios, estas apropiaciones de conocimiento son intrínsecos al ser humano, son propios del ser humano. Y
Entonces, una pequeña conclusión aquí: el conocimiento STEAM circula, no es solo una cuestión de transferencia o transmisión. El conocimiento circula entre personas desde muchos tipos de posiciones, tanto profesionales como no. Y la apertura de las redes sociales y la circulación de conocimiento son necesarias y consustanciales al ser humano. Nuestro futuro como especie depende de nuestra habilidad para desarrollar redes colaborativas. Y luego, eh, obviamente, alguien puede decir que en la prehistoria no existían políticas STEAM, o que en la Edad Media no existían políticas STEAM, pero allá donde hay personas, por mucho tiempo que haya pasado, allá donde hay personas hay grupos sociales, hay organización política, aunque sea una organización política muy básica, y hay unas decisiones que toma la gente, que toman los miembros de ese grupo, y digamos que hay una cultura del conocimiento, unas prácticas del compartir el conocimiento que son esenciales al género humano. Entonces, para nosotros hoy día, pues tenemos que tener en cuenta que las políticas STEAM de hoy deben adaptarse a la naturaleza del conocimiento y de cómo circula y a nuestra complejidad social. Hoy día hace falta que haya políticas, hace falta que haya declaraciones expresas, no podemos dejar que el conocimiento simplemente circule y ver cómo sucede esto que quizá sucedía hace 20.000 años de forma un tanto orgánica y un tanto improvisada. No. La complejidad de nuestra sociedad requiere una dirección y requiere políticas expresas. Bueno, y otra de las cosas que quería hablarle era de, ya viniéndonos a la actualidad, al siglo XXI, es de la divulgación científica, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a hacerle unas reflexiones sobre esto y sobre el modelo de déficit de información y la crítica que se ha hecho con respecto a este modelo, con la cual no estoy de acuerdo, debo decir, ¿eh? No estoy de acuerdo con la crítica al modelo del déficit de información. Y bueno, lo que quiero es que hablemos brevemente que hagamos unas breves reflexiones sobre la transmisión y circulación de conocimiento científico hoy en día, haciendo referencia en concreto a la difusión, la divulgación por parte de los académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes un académico, un experto que escribe un blog sobre el cambio climático y sobre la necesidad de reducir nuestras emisiones de carbono, dirigido a un público más o menos general, o imaginemos un catedrático de medicina que hace un vídeo explicando la importancia de vacunarse contra el COVID o contra lo que sea. En fin, es algo bastante actual, ¿no? La presencia del conocimiento científico en la sociedad y también la hostilidad hacia los expertos, hacia el conocimiento científico que se ha demostrado en los medios de comunicación y en la conciencia social de mucha gente, ¿no? Pues bueno, existe un modelo, una especie de teoría llamado el modelo del déficit o déficit del conocimiento, que defiende que existe un hueco de conocimiento entre los expertos y la población, y que los expertos, cada uno en nuestro campo, debemos llenar ese hueco con conocimiento, con puntos de vista, con noticias acerca de nuestra investigación, de nuestro saber, y que todos tenemos esa obligación de ser educadores o divulgadores públicos. Pues bien, sorprendentemente, como ven ustedes en la pantalla, hay académicos que piensan que ese modelo en realidad no funciona, y hablan de la falacia del modelo del déficit de información. Y aquí tienen un ejemplo, he puesto ahí el enlace, pero bueno, si lo ponen ustedes en Google pueden encontrarlo seguro. Es hora de que los científicos dejen de explicar tanto. O sea, criticando dentro del propio mundo académico, en este caso el mundo académico estadounidense, criticando que los profesionales de la investigación y la educación insistamos en llenar ese vacío de hueco del conocimiento. Y dice, la investigación muestra que por muchos hechos, por mucha información que le des a la gente, eso no quiere decir que vayan a cambiar su forma de pensar. Pero mis colegas, my colleagues have a hard time accepting it, a mis colegas les cuesta aceptarlo.
Y claro, yo cuando leí esto me irrité muchísimo. ¿Por qué? Pues porque lo que se está haciendo es desde algunos sectores del mundo académico, se está promocionando una cultura de la dejadez. No hagan ustedes nada porque esto es inevitable. Es decir, que por mucho que hagamos, una especie de resignación, de impotencia, de no importa lo que le digamos a la gente sobre temas de interés científico que tengan un impacto directo en la humanidad, dejen ustedes el cuerpo muerto porque da igual. O sea, me parece una postura absolutamente inaceptable, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista práctico, evidentemente, pero también desde el punto de vista ético. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta a esta gente que dice que no debemos divulgar tanto porque en realidad a la gente no hay quien la cambie? Bueno, eh, una de las respuestas posibles es que hace falta más ciencia para entender cómo comunicarnos de forma efectiva. Que la ciencia es la respuesta. Que la ciencia, la investigación sobre cómo reacciona la gente ante la información, qué tipo de información se entiende mejor, por qué ciertas campañas, ciertas políticas no dan los frutos deseados, cómo funciona la comunicación pública. La respuesta es apoyar ese instinto básico, ese activismo que todos tenemos, la gente que estamos en la educación abierta, etcétera, por informar, por comunicar, por persuadir, apoyarlo en la investigación, en el conocimiento de cómo funcionan esos procesos. Aquí tenéis un artículo de Dan Kahan, de Yale, de Law School, que explica, que habla de cómo comunicar el tema del cambio climático de una forma científica, basándose en la evidencia. Y bueno, un artículo también muy importante, muy interesante, reciente, de Japón, donde se habla de la relación que existe entre los comportamientos de los individuos, de la gente, y sus actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Es decir, entender también qué hay detrás de de esa gente a la que nos cuesta trabajo llegar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y esto conecta muy bien con mi siguiente parte, la tercera parte, pero un pequeño resumen aquí. La circulación del conocimiento STEAM no solo es responsabilidad de las instituciones a partir de políticas, de programas, es responsabilidad de los expertos que producen ese conocimiento, ¿vale? No vale con producir, en mi opinión, esta es mi opinión personal y la de mucha otra gente, hay que redefinir muchas profesiones en cuanto a la identidad profesional, lo que conlleva un trabajo, e incluir esa responsabilidad de diseminar o de contribuir a la circulación del conocimiento, ¿vale? No vale con publicar el libro y ponerlo en la cadena, en una cadena transportadora, ¿no? Como si estuviéramos en una fábrica, que yo pongo el libro en la cinta transportadora y ya el libro va pasando a otra fase del proceso de circulación y yo ya me desentiendo, ¿no? Y que, obviamente, la divulgación científica en STEAM debe hacerse siguiendo unas prácticas que estén basadas en la investigación científica y social y con criterios de profesionalidad. Y ahí ya paso a casi ya la última parte, que es la importancia de las personas, ¿no? Me gustaría hablar mucho de esto, pero voy a limitarme porque sé que la profesora Marisol tiene también más cosas que decirles después muy interesantes. Pero quería compartir con ustedes dos artículos, solamente dos, ¿vale? Los dos son de Alemania y son muy recientes. Uno es de agosto del 2020 y el otro es incluso más reciente, ¿no? Y el primero habla del hábitus de los alemanes. El artículo trata sobre la adopción de nuevas tecnologías por parte de los profesores de escuela, de los maestros en Alemania. Y la autora explica cómo, a pesar de todos los medios materiales y tecnológicos a disposición de las escuelas en Alemania, un país súper avanzado, el grado de adopción de esa tecnología en las escuelas, estamos hablando de las escuelas, ha sido peor que en otros países de su entorno.
Y claro, la autora se pregunta ¿por qué? ¿Mm? Y claro, la autora hace un repaso, pueden ustedes verlo en el artículo, hace un repaso a las explicaciones tradicionales que se daban al fenómeno del rechazo, ¿m?, de la tecnología por parte de sectores, un cierto rechazo, ¿no? No un rechazo absoluto, pero un cierto rechazo por parte de la profesión docente alemana, ¿no? Y bueno, una de las cosas curiosas también es que veía que ese rechazo también existía entre las personas que estaban preparándose para la profesión de profesor, comparándolas con el rechazo que tenían otras personas de una edad similar que se estaban preparando para otras profesiones. Entonces, una de las cosas que el artículo se propone es estudiar el hábitus o el hábito de los profesores. Y no me refiero al hábito como una simple rutina, ¿no?, sino el hábito en el sentido del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu habla es uno de los sociólogos más famosos del mundo, ¿no?, y de la historia más influyente. Y él habla del hábito como disposiciones, ¿no?, disposiciones constitutivas, como gustos, habla de gustos, o inclinaciones, que son reflejo un poco de la posición de cada uno de nosotros, una jerarquía social, de lo que él llama el capital social. Y bueno, Bourdieu no es determinista, él no quiere decir que todas las personas que pertenecen a un determinado grupo y comparten unas determinadas características van a comportarse necesariamente de determinada forma ante algo, ¿no? Él piensa que el individuo puede sobreponerse a esa predisposición, pero lo que es importante aquí es que tus inclinaciones no son simplemente gustos como el que, me gusta el helado de limón o me gusta el helado de naranja. No, no, son algo más. Las inclinaciones vienen dadas por tu bagaje social, por tu pertenencia a una clase social donde hay una serie de normas que te llevan a rechazar o aceptar ciertas cosas. En este caso, la tecnología. Es un artículo interesantísimo, se lo recomiendo. Y bueno, pues concluye el artículo que el escepticismo, ese desapego por la tecnología, pues está íntimamente relacionado con las características demográficas, sociológicas y culturales del profesorado en su conjunto, ¿no? ¿Y qué trascendencia práctica tiene esto para ustedes en cuanto a políticas STEAM? Que no es una cuestión solamente de enseñar al que no sabe, no es una cuestión de dar formación. Hay que entender por qué alguien se niega a aprender o no quiere aprender. Muchas veces, incluso sin saber esa persona, por qué siente un rechazo hacia esos contenidos, ¿no? Y bueno, muy relacionado con esto, y ya termino, otro artículo también de un académico alemán, el otro una académica, una profesora, un profesor llamado Daniel Otto, muy prestigioso, que habla de recursos educativos abiertos, y Daniel nos explica cómo el acto de compartir recursos educativos abiertos no está ligado tanto al conocimiento que una persona pueda tener sobre todas las cuestiones relacionadas con compartir. Por ejemplo, entender qué son los recursos educativos abiertos, cuáles son las licencias, cuáles son los canales de distribución. Eso es importante, pero lo más importante, lo más determinante al analizar, él ha analizado las actitudes de personas que han participado en su investigación, es la inclinación afectiva, la identificación con la causa, si quieren ustedes, ideológica, los valores de la educación abierta. Entonces, las políticas deben también entender esto. Las personas que hacen las políticas y que aplican las políticas deben entender en fin, que hay personas que actúan de una forma determinada, bien por sus motivos personales, bien por su pertenencia a un grupo social, y que entender esos mecanismos, ¿no?, de formación de las actitudes es muy importante para que las políticas de hoy día sean efectivas. Y se me olvidaba, este es el último artículo. Y este está súper relacionado con todo lo que hacen ustedes, ¿vale? Este artículo es un artículo de 9 autores, y habla de que
de las políticas, de la promoción de las disciplinas STEM, no incluye STEAM, es STEM, la promoción de las políticas STEM con programas entre gente joven para que esa gente joven incentivarla, digamos, a que estudien disciplinas STEM, ¿no? Programas de promoción de las matemáticas, la ingeniería, etcétera, para que la gente joven que esté en el colegio, pues que se sienta, digamos, inclinada, ¿no? Porque en este país hay un déficit tremendo de, de titulados STEM, ¿no? Y una de las cuestiones de política pública es que hace falta que más niños y más jóvenes estudien, que se dirijan hacia esas profesiones, ¿no? Entonces el artículo habla de cosas muy interesantes y una de ellas es que no vale con actos independientes aislados de promoción, sino que hay que trabajar con programas, ¿vale? El cultivo de las inclinaciones, ¿m? De las preferencias, pues es algo que se debe hacer con estrategia, ¿vale? Y bueno, nos apunta a la necesidad de entender lo siguiente. La gente, y esto vale lo humano, y esto vale no solo para los niños, que es el tema del artículo, sino para todos, ¿no? Los seres humanos aprendemos en ecosistemas o ecologías, ¿no? También los académicos. Y esos ecosistemas, esas ecologías, albergan relaciones de todo tipo, ¿vale? Entonces, no solamente se trata, imagínense ustedes que están promoviendo políticas de educación abierta para conseguir que los profesores de un lugar determinado compartan recursos educativos abiertos, ¿no? No solamente se trata de lo que el director de la escuela o la persona que viene a dar la charla le diga a ese profesor, ¿vale? Hay un entramado de relaciones muy importante, ¿no? Que empieza con el macrosistema, el exosistema, el mesosistema, etcétera. Está explicado en el artículo, lo pueden ver ustedes, a quien le interese, ¿vale? Existe esa complejidad. Y luego debemos reconocer que el cambio, es decir, el impacto real en cualquier materia, no solo en la promoción de la disciplina STEM, para que haya un cambio real se requiere que haya pues, objetivos de corto, medio y largo plazo, y se requiere tener en cuenta a todos los actores que forman parte de esa relación compleja, ¿no? Entonces, en el caso de ese diagrama que ven ustedes en la pantalla, pues a la izquierda vemos a un grupo de personas de influencia, que son los padres o cuidadores de la persona joven. A la derecha vemos otro grupo, que son los profesores, y en el centro está el niño, está la persona joven. Entonces hay unas interrelaciones ahí en cuanto a los objetivos, ¿vale? Y este tipo de esquemas valen para cualquier cosa, valen también para hablar de cambio, generar un cambio en la cultura, de compartir en el mundo académico, en el mundo educativo, etcétera. Y bueno, otra de las cosas, ya concluyo de verdad, es que estos programas son costosos, hace falta recursos. Una escuela por sí sola, de forma aislada, no tiene los recursos y la capacidad de impactar. Entonces, claro, aquí se nos plantea la cuestión de la escala. ¿A qué escala debemos aplicar estas políticas? Entonces, he preparado aquí unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Estas sí son las conclusiones. Entonces, bueno, si la colaboración y la apertura son esenciales, ¿no?, para el desarrollo sostenible, pues las universidades, en el caso que me corresponde a mí, debemos aumentar nuestros ámbitos de cooperación e intentar reducir la competencia entre nosotras. Fíjense ustedes que en Gran Bretaña, solamente en Gran Bretaña hay más de 150 instituciones universitarias. Imagínense ustedes cada una haciendo la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, las grandes iniciativas, las grandes políticas conjuntas, las políticas comunes de colaboración, y esto es algo que la profesora Ramírez Montoya y yo estamos hablando recientemente, esas políticas comunes de colaboración son fundamentales. Necesitamos marcos adecuados, sectoriales, en este caso, en mi caso las universidades, necesitamos marcos adecuados internacionales que definan una dirección común
para superar el relativo aislamiento en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos que intentar minimizar la dispersión. Luego, otra de las cosas que sucede es que cada país, cada institución es diferente. Por ejemplo, en Gran Bretaña las universidades no son públicas. Alguna parte relativamente pequeña, cada vez más pequeña, de nuestra financiación es pública, pero no somos universidades públicas. Por ejemplo, en España las universidades públicas no dependen del gobierno central, sino que dependen de los gobiernos regionales o autonómicos de cada uno de los, que bueno, sería el equivalente a un estado federado, ¿no? Entonces, cada país, cada institución es diferente, por eso debemos trabajar internacionalmente con políticas, con mayúsculas, que sean políticas simples y claras, pero que sean escalables y aplicables, que se puedan traducir en declaraciones con objetivos locales y que esos objetivos locales estén alineados con los objetivos generales, ¿no? Que sean objetivos así más concretos. Luego después, al hablar de política, debemos pensar en cuál es el objetivo de las políticas. Siempre promover una mejora, evidentemente, pero esas políticas deben ser puestas en práctica por personas, han sido elaboradas por personas y tienen como objeto último las personas. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos una política para promocionar la participación de las instituciones universitarias en los procesos de distribución o de circulación de conocimiento abierto. Pues bien, podemos crear todas las políticas que queramos, hacer todas las declaraciones que sea, pero dentro de las propias instituciones se deben reconocer esas actividades como parte de la carga laboral, de la responsabilidad de cada persona. Reconocerlas como mérito para el ascenso profesional, ¿no? Eso hay países donde es más flexible. Aquí en Gran Bretaña esas cuestiones se deciden localmente. En otros países donde existe funcionariado es más difícil de incorporarlo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Bueno, más difícil. Es más rígido, pero quizá más efectivo porque se puede hacer de forma centralizada. Es decir, que las personas que trabajen en la educación que tengan ese reconocimiento y a la misma, ese reconocimiento, esa recompensa, pero a la misma esa obligación de convertirse en activistas del conocimiento, ¿no? Como parte de su trabajo. Entonces, convertir ese sentido de deber del activista del conocimiento, convertirlo en parte del sentido del deber profesional cotidiano, ¿no? Las instituciones tienen que contribuir, liderar, apoyar, pero es la responsabilidad individual la que importa. Y que obviamente a partir de esa responsabilidad individual, el trabajo en grupo, la especialización es esencial, ¿no? Y bueno, reconozcamos que el conocimiento no solo se transmite o se pasa, sino que circula en la sociedad. Entonces nuestras infraestructuras digitales deben basarse en la interconectividad y la apertura, así como en la participación. Y es importante que exista un acuerdo político amplio en el sector de la universidad con respecto a esto también. Bueno, pues para mejorar también la participación y la democratización del conocimiento. Y que todas estas iniciativas, por muy bien intencionadas que sean, llega un momento en que tienen que apoyarse también en la investigación social. Una investigación social, y de esto también tenemos que hablar, Marisol, una investigación social que recoja la complejidad de todos esos procesos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Con estas políticas y que, bueno, contemple la complejidad temporal, la complejidad emocional, todas las cuestiones culturales, técnicas y, bueno, convertir en realidad a las universidades en actores más involucrados en la circulación del conocimiento, más allá de los circuitos tradicionales de expertos. Tenemos que implicarnos en esas correas o esas cadenas de transmisión, en esas redes, ¿no? Y bueno, pues eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que le haya sido de utilidad. Quien quiera seguirme en Twitter, estoy en Twitter. Pueden encontrar mi nombre en Google. Si ponen Antonio University Leeds, verán mi nombre, por si hay alguien en la audiencia que esté interesado en el trabajo que hacemos, etcétera. Y muchísimas gracias por esta fantástica oportunidad
Muchas gracias, Antonio. Pues me ha encantado el recorrido histórico que nos has hecho y las prácticas también, cómo nos has movido a través del tiempo y nos has retado. He estado leyendo también los comentarios que nos hacen tanto los que están acompañándonos en YouTube como en Facebook. Y, por ejemplo, Marta Beltrán de Guatemala dice, qué interesante el papel de las redes en el que tú nos estás compartiendo y nos estás invitando para esta colaboración de educación abierta. Así, en este sentido, pues tenemos varios de los retos. Yo voy a compartirles ahora y Antonio, en un momento vamos a venir para preguntas y respuestas que les invitamos a que nos las vayan escribiendo para que Antonio, en esta conversación con la que vamos a cerrar el webinar, también nos pueda acompañar. Bien, bueno, pues si nos ayudan compartiendo, yo rápidamente les voy a anunciar algunas políticas que a nivel tanto nacional, institucional, internacional, que se están moviendo en este sentido. En México, por ejemplo, a partir de mayo del 2014 tenemos nuestra Política Nacional de Acceso Abierto que nos invita a compartir el saber a través de repositorios y ponerlo en abierto, los artículos, los materiales, las tesis que nosotros tenemos. Y a partir de ahí, en el siguiente slide, a partir de la política se han creado plataformas y acciones. Nos vamos al siguiente slide. En el siguiente, pues estamos felices porque en el año siguiente de la política, ya en el 2015, se generó esta gran plataforma que es un repositorio en México que indiza los repositorios a nivel nacional. Y actualmente tiene indizados 108 repositorios. Esto quiere decir en cada institución que hay en nuestro país y que tiene un repositorio, están vinculados y a partir de esta gran ventana se está colocando en perspectiva pues más de 140,000 artículos o más de 23 millones que tenemos ahí ya de visitas y donde el saber puede verse incrementado en sus posibilidades para impactar. Les recomiendo muchísimo entrar en estos sitios para explorar lo que viene. Ahí vienen algunas ideas sobre los programas de revistas, por ejemplo, para los repositorios, para la ciencia abierta. Vienen unas maravillas de documento en este sitio que se ha gestado como plataforma a nivel nacional. Y en el siguiente, les quiero compartir que así como como nos acaba de decir Antonio, en las instituciones, en algunas ya están saliendo esas políticas que impulsan a su comunidad académica a poner en abierto sus tesis, sus artículos, sus materiales, incluso académicos con los que dan sus clases. Y desde esa perspectiva, aquí también en el TEC de Monterrey tiene su política, que está en este sitio y se puede consultar, donde nos invitan a la comunidad a poner en abierto la sabiduría que está generando nuestros estudiantes y los profesores. Y a su vez se acompaña de una plataforma, un repositorio abierto, RITEC, en donde se promueve cada uno de estos materiales que nosotros estamos tratando de compartir con el mundo y a su vez conectarse con el repositorio de México, el nacional y los repositorios internacionales. Otras acciones la podemos ver en el siguiente slide, en donde sabemos que hay otras plataformas que nos ayudan también a conectar estas plataformas abiertas y son agregadores de repositorios que también lo conjunta y ayuda a hacerlo visible. Y entonces, por ejemplo, en UK, en Gran Bretaña, tenemos Core, donde tienen más de 10,000 repositorios conectados, indizados, y también Base, otra de las plataformas abiertas, ha conectado pues más de 8 millones de recursos y así sucesivamente. Las políticas internacionales, nacionales, institucionales, se van viendo acompañadas de unas acciones, en este caso plataformas, que ayudan a acompañar esa política para hacer visible lo que ahí se está trabajando y lo que se está gestando. En la siguiente, tenemos también
unas prácticas que les quiero compartir, y luego esto, Antonio, a ver qué le parece cuando también lo vea. Hay 2 sitios en nuestra institución muy recientes de co-creación, de investigación y de prácticas abiertas. Y en estos sitios del Instituto para el Futuro de la Educación se está trabajando precisamente en poner el saber de los datos en abierto para construir juntos. Y no nomás de las comunidades académicas, sino la sociedad. Aquí nos invitan a participar a la sociedad y a las empresas, al sector gubernamental también interesado para construir juntos a través de una creación. Y en estos laboratorios vivientes, le damos a la siguiente. Bien rápido les voy a decir cómo funciona, más o menos cómo funciona. En el siguiente slide, por favor. Vamos a ver cómo se están lanzando convocatorias abiertas. Entonces, vean cómo esta es una práctica abierta muy interesante que se desprende de las políticas internacionales, nacionales y demás, donde nos invitan a las comunidades a generar nuevas instancias y estrategias. Esta es una nueva, que es construir convocatorias abiertas para invitar al mundo a construir juntos proyectos. Y es así como a partir del laboratorio viviente, del Living Lab, se lanzan una exploración de cuáles son los puntos claves que están requiriendo las comunidades, y a partir de ahí se conecta con empresas y con académicos para elegir los temas que son candentes, para sacarlos como propuesta. Se invita a la comunidad en general a que participe en esas convocatorias, se les acompaña con académicos también para la construcción de los datos, y se prestan incluso las aulas y las instalaciones que tenemos en la institución, con más de 90,000 estudiantes, para colocar en perspectiva innovaciones en las aulas que nos permita investigar y obtener datos sobre lo que estamos nosotros revisando. Entonces, es un laboratorio viviente donde, aparte de que se lanzan convocatorias para co-crear en conjunto, también los laboratorios se abren al mundo, los laboratorios de nuestras aulas, para la co-creación. Nos vamos hacia la siguiente. Y esto también viene acompañada, esa estrategia, esa acción de plataforma abierta. Y esta plataforma abierta está también en perspectiva, pone los datos de nuestros estudiantes, de los profesores, datos demográficos, datos también relacionados con la escolaridad, con las competencias, en abierto para que se investigue sobre él. Entonces, son datos abiertos para invitar a la co-creación e investigación abierta a partir de esos datos. Estas plataformas pues están disponibles y también nos acompañan y nos ayudan para hacer un análisis de esos datos en abierto, de esos materiales. Y en la siguiente les quiero compartir que hay una convocatoria abierta ahora mismo, que son la de los laboratorios remotos. Entonces, les invito a que los interesados exploren por ahí, sobre todo los STEM. Les va a encantar esto de los laboratorios remotos. Ya se llevó a cabo una convocatoria abierta sobre un tema candente, que es la deserción estudiantil. Y en esa, pues imagínense que se conjuntaron más de 100,000 datos y estuvieron participando 11 equipos internacionales que atendieron la llamada abierta de la convocatoria, y los resultados están próximos a salir este 22 de agosto. Bueno, pues así está ahora mismo abierta los laboratorios remotos, que fue organizada por el LabsLAN de España y el eLabs del TEC de Monterrey, una convocatoria que invitan al mundo a que participemos en conjunto. Entonces, les invito a que entren por ahí a explorar y a trabajar juntos en estos laboratorios remotos. Nos vamos hacia la siguiente. Y hay una noticia que salió hace 2 semanas en el periódico El País y que a mí me súper encantó. Como amante del tema del movimiento abierto, esta es una noticia que dice que no solo lo que es apoyado con fondos públicos, sino también con fondos privados, se está incentivando para que se coloque en abierto los resultados, y que esto va a tener una implicación en la ciencia abierta pues grande, de llevarse a cabo. Estamos ampliando las ventanas del alcance para todos de lo que se está produciendo, tanto con fondos públicos, que ya se estaba gestando, como ahora los privados también. Bueno, en la siguiente, otro de los aspectos que les quiero también compartir, un sitio que me fascina, es es un proyecto de la Comunidad Europea.
en donde trabajan la ciencia abierta y nos invitan a ver las posibilidades, evaluadores abiertos, datos abiertos, plataformas abiertas, sistemas, transferencias abiertas, reconocimientos abiertos. Y entonces ellos enuncian esta frase que me súper encanta porque trae todo el sentido y la filosofía hacia dónde vamos en estas temáticas de políticas y prácticas abiertas. El futuro de la ciencia es open. Y desde ese futuro es que les queremos invitar a ver las posibilidades que tenemos, tanto en educación como en la ciencia. Y nos vamos hacia la siguiente. Y entonces, a nivel internacional, en la UNESCO, estamos trabajando en Coalition, en una comisión donde estamos los chairs UNESCO del movimiento abierto, estamos trabajando en el análisis de estas recomendaciones 2019 y cómo aterrizarlas en políticas. Y a partir de ese trabajo se marcó una hoja de ruta que nos invitan a partir de una encuesta que se hizo con más de 16 países que atendieron. La encuesta se identificó como una hoja de ruta que podría llevarnos a un crecimiento en acciones en donde se parte de identificar, intercambiar información y tanto de políticas como de acciones como de prácticas, lo que estamos haciendo hoy en el webinario, y luego tratar de fomentar esos mecanismos de colaboración, como lo que también estamos haciendo aquí con Antonio vivamente, sobre esas políticas, buenas prácticas que nos permitan dilucidar posibilidades y también, por supuesto, acompañarlos de investigación con redes de investigación que nos proporcione nuevo conocimiento. Entonces, en esos 3 pasos se marca como una hoja de ruta general que fue aportada a nivel internacional. Ahora va a ser interesante a ver qué es lo que nosotros vamos a proponer a partir del cuestionario que vamos a contestar. ¿Cuál es la ruta que personalmente podríamos llegar a seguir para seguir creciendo en el tema del movimiento educativo abierto y de la ciencia abierta? Nos vamos a la siguiente. Y estas son así rápidamente herramientas electrónicas de colaboraciones que les dejamos como apoyos para que ustedes exploren tanto en todos los ámbitos a nivel macro, micro, meso, como lo acaba de decir Antonio, y entonces tienen ahí muchos sitios que podemos estar incursionando. En la siguiente también vienen otros de las oportunidades que tenemos para seguir creciendo en el tema de la educación abierta, de la ciencia abierta, y como pueden ver aquí lo que nos va a faltar únicamente va a ser tiempo para explorar qué es lo que hay ahí y qué es lo que nos puede ayudar para las rutas personales también que nosotros podemos marcar. Y finalmente, en la siguiente, vienen otros sitios también de colaboración, como una red global que fantástica de Reino Unido, de la Open University, que está trabajando con los graduados y que trabajan con educación abierta. Entonces, ahí les invitamos también a que exploren. Y luego tenemos el Open Education Global como un sitio donde confluimos también los interesados en estas prácticas y donde pretendemos seguir contribuyendo para el crecimiento. Entonces, tienen ahí ustedes ya unas referencias, le damos hacia la siguiente. Y como profesores, como estudiantes, como sociedad en general, es importante que crezcamos en estas posibilidades y en estas estrategias. Y algo que recomiendo y sugerimos muchísimo, lo acaba de hacer también Antonio, es leer sobre qué es lo que hay en las perspectivas en el mundo para traerlas a nuestro contexto y ver de qué manera nosotros podemos disparar nuestros horizontes, ya sea presenciales o digitales, para ese crecimiento. Y este es uno de los artículos que acabamos de escribir con colegas chairs UNESCO, en donde abordamos precisamente esos horizontes digitales, está en inglés y en español, y que se los recomiendo mucho como para que visualicen opciones de inclusión, diversidad y aspectos de la cocreación que nos va a llevar hacia ese crecimiento. Y en la siguiente
También otro artículo, habilitadores tecnológicos que nos pueden llevar a crecer tanto en las pedagogías, en las estrategias, en nuestras aulas, y que podemos incursionar, probar, experimentar para ver cuál nos permite llevar a un crecimiento en lo que nosotros estamos buscando. Estas son aportaciones también muy vinculadas hacia las recomendaciones que nos hace la UNESCO, y desde esa perspectiva es de que tenemos estas posibilidades para seguir creciendo en la temática de la educación abierta, de STEM y de la ciencia abierta. En la siguiente, bueno, pues nos vamos a ir, el siguiente slide, por favor. Una vez más, a invitarles a que contemplen encontrarnos aquí presencialmente en Monterrey, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa y en la estancia que vamos a llevar a cabo en enero 2023, que siempre lo unimos al Congreso Internacional de Innovación Educativa, y aquí tenemos la presencia internacional, las redes, la creación, la proyección y los sueños compartidos que nos llevan a acciones en el ámbito del crecimiento y de la innovación, tanto en educación como en ciencia. Bueno, pues va a salir la convocatoria próximamente y les pedimos que estén ahí pendientes y ojalá que nos encontremos tanto en el Congreso como en la estancia internacional UNESCO. Le damos a la siguiente y le damos hacia la siguiente porque no vamos a hacer este ejercicio. Yo les quiero compartir finalmente, antes de pasar a las preguntas y respuestas, les quiero compartir esta fotografía, porque esta fotografía fue tomada hace unas semanas y fue precisamente en el encuentro del Congreso que tenemos cada año de la educación abierta. Y entonces les invito a que se proyecten estando en la siguiente fotografía, donde vamos a confluir los académicos, los estudiantes, la sociedad, donde estamos compartiendo nuestras prácticas en abierto, las estrategias, los planes que tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos a colegas de la red de los estudiantes que acabo de enunciar, está aquí presente, de Open Education Global, de Siemens, del proyecto que nos acompaña en este momento, y académicos de diversas latitudes. Antonio está por aquí, de la Universidad de Leeds, y bueno, la Universidad de Nantes, que fue nuestro receptor. Y el siguiente año se va a llevar en Canadá, entonces empecemos a proyectarnos en Canadá, y el siguiente lo queremos traer para Centroamérica, posiblemente para Costa Rica, que el día de hoy, por cierto, tuvo su pase para el Mundial, así que felicitaciones a los amigos ticos. Aquí tenemos a Diana Hernández, que estamos muy felices porque han pasado al Mundial, y estamos felices porque nos vamos a encontrar en el siguiente conferencia de Open Education Global. Les invitamos. Bueno, pasamos ahora a preguntas, respuestas en esta sección, y muchísimas gracias por acompañarnos en la conversación. Y Antonio, bueno, pues aquí tenemos en este panorama de lo que andamos buscando, y nos van a pasar algunas preguntas que se están enunciando por ahí. ¿Algún comentario, Antonio, mientras nos llegan? No, bueno, la foto es preciosa, la foto es muy bonita. No sé si puedo compartirla un momento, ¿no? Para comentarla, a ver. A ver, sí. Sí, es una foto muy bonita porque somos gente de distintos países, ¿no? Hay gente de Alemania, de Costa Rica, de México, de Francia, de España, de Inglaterra. ¿eh? Y fue, no sé, fue de forma un poco espontánea, ¿no? De pronto a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una foto, ¿no? Y sabes tú que estas cosas, a veces improvisadas, son mucho mejores, ¿no? Porque si ven ustedes la disposición de la foto, bueno, es que todo el mundo se puso automáticamente alrededor de los dos paneles que teníamos allí. Ustedes tres decidieron sentarse y salimos con una naturalidad maravillosa. Es una de las mejores fotos de grupo, ¿no? Somos 5 hombres y 5 mujeres, ¿no? Sí, me encantó, me No me encantó. había percatado de la equidad, ¿eh? Sí, totalmente.
Sí. Bueno, dejo de compartir. No, pues muchas gracias por compartirlas. Y Diana dice que sí, que está feliz también por el pase al Mundial, que estaba por Claro. ahí escuchando. Sí, sí, sí. Y entonces Carmen Gloria nos dice que está realizando una investigación de posverdad en cuanto a los obstáculos para la enseñanza STEAM. Qué interesante. Y también nos dice que el tema es muy amplio, con ecosistemas de compresión compartido y demás. Bueno, Marta Beltrán, de Guatemala, nos manda pues esta reflexión. Qué impresionante visualizar la importancia de las redes, su valor para el progreso de las sociedades, y agradece esta charla. Pues un gustazo, Marta, por saludarte por aquí. Y nos hace esta pregunta precisamente Antonio Marta, que dice, ¿cuáles consideran que han sido los obstáculos para promover las políticas de este movimiento en la educación especialmente? ¿Qué nos Bueno, dices, Antonio? bueno, yo creo que ya en la charla he apuntado un poco a la cuestión de las identidades profesionales, ¿no? En qué consiste ser investigador, en qué consiste ser educador, cómo se siente uno realizado profesionalmente, cómo se le reconoce profesionalmente. Y bueno, eso está cambiando, pero evidentemente, como apuntaba, hay un montón de obstáculos culturales, identitarios, e incluso, digamos, laborales, sindicales, ¿no? Que hay que reconocer que no se trata simplemente de decirle a la persona, ahora además tiene usted otra responsabilidad y tiene que trabajar más horas para cobrar lo mismo, ¿no? Y conseguir más. Bueno, pues hay que alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades de investigación, las responsabilidades de docencia y, por supuesto, las de educación pública, ¿no? Las de apertura. Hay que incluirlo en la ecuación profesional de la gente que trabaja. Yo creo que ese es el obstáculo más importante, el de la responsabilidad personal. Y por supuesto, la gente tiene la mejor de las intenciones, ¿vale? Yo trabajo con un montón de grandes profesionales, de gente que está comprometidísima, ¿no? Con su trabajo, pero es muy difícil conseguir que de pronto ellos adopten ese papel de activista, ¿no? Que algunos de nosotros teníamos, pues por convencimiento personal, porque cada uno tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Ese creo que es el obstáculo más grande. Y me ha interesado mucho que ha habido un comentario sobre lo de la post-verdad, ¿no? Alguien ha dicho algo sobre la post-verdad. Eh, es un problema gravísimo en este país, ¿no? En Gran Bretaña, pero en todo el mundo en general, pero aquí también. No es una cuestión de recursos ni de Producto Interior Bruto per cápita, y muchas veces te encuentras con situaciones de rechazo frontal a las opiniones de los expertos. Muchas de las cosas que han pasado políticamente en este país, por ejemplo, la salida de la Unión Europea, venía, digamos, alentada por un rechazo casi oficial de los medios de comunicación a los expertos, ¿no? No queremos escuchar a los expertos, nos da igual lo que digan los expertos. Los expertos tienen una agenda oculta, tienen como una tal, y se crean teorías de la conspiración, y claro, luego resulta pues que la gente toma las decisiones equivocadas. Entonces el tema de la posverdad es súper interesante. Yo creo que hay que abordarlo un poco desde la perspectiva de la propiedad de los medios de comunicación, por una parte, y por otra, a través de la implicación de los educadores y de las universidades en esas cadenas de circulación de la información, del conocimiento. En la era digital en la que vivimos, nosotros tenemos ya la posibilidad de convertirnos también en centros de información, de educación pública, y bueno, colaborar, contribuir a esas informaciones, a esa conciencia pública, mm, con los medios de comunicación. No se trata de que nosotros vayamos a reemplazar a las televisiones y a los a los periódicos, no, 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 pero tener un papel más activo en ese ecosistema de la información, que es muy híbrido, ¿no? Entre lo digital
y lo no digital. A ver, no sé si estoy leyendo aquí. Es un tema, el tema es amplio, pero resumiendo es un entorno o ecosistema de comprensión compartido por grupos de alumnos que influye como filtro y sesgo sobre lo que tratamos de enseñar a los alumnos. Muy bien, Carmen, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y en estos retos que tenemos también, pues nos llegan comentarios. Quiero expresar un comentario relacionado con lo que tú también enunciaste. Ulrike Wall de Siemens, precisamente que este proyecto de Open Education STEAM Lab forma parte y es apoyado financieramente por Siemens Sutzing. Ulrike, que va a estar la siguiente semana en Monterrey, y serás muy bienvenida, nos invita a pensar en la investigación social por el impacto de declararse, adherirse al movimiento de recursos educativos abiertos y cohesionar de una manera diversa y plural en torno a ello. Siemens, en especial, tiene su política abierta para apoyar ese compromiso de la creación, la construcción y la enseñanza STEAM para apoyar, sensibilizar a los docentes y a las instituciones. Y en antes nos estuvo acompañando Anne, que tú recordarás, está en la fotografía, Por Anne, supuesto, y por ella supuesto. nos habla de estas políticas abiertas que tiene Siemens para seguir impulsando la agenda y las acciones hacia este sentido. Sí. No, la colaboración empresarial es fundamental. Eh, yo soy partidario del conocimiento abierto, por supuesto, pero entiendo que todo tiene un coste, ¿vale? Y que los trabajos los hacen profesionales que tienen que tener un salario al fin del mes. Y entonces muchas veces nos olvidamos de la economía política, de lo abierto, que es muy importante. Y una pequeña anécdota que la gente no sabe. Tengo aquí mi teléfono móvil, ¿no? Mi teléfono móvil es Android, ¿no? Android, ¿no? Eh, no sé si la gente sabe que el software de Android es abierto. Y esa ha sido una de las claves del éxito de este sistema operativo, el Android. ¿Por qué? Pues porque al estar abierto, muchas pequeñas empresas, muchos pequeños negocios, muchos desarrolladores han podido fabricar, construir, diseñar aplicaciones para este teléfono, porque el código está abierto. Ustedes fíjense la diferencia, ¿no?, entre abrir y cerrar. No sé, hay todo un ecosistema también empresarial, económico, evidentemente en torno a, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y la apertura ha formado parte, ha sido un ingrediente esencial de ese desarrollo económico y tecnológico que obviamente tiene una dimensión privada. Sí, pues estas acciones, este acompañamiento de software abiertos y especializados, pues también nos ayuda mucho en los caminos que queremos incursionar. Bueno, Antonio, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Aquí queremos invitarles a los participantes a que compartan las respuestas a través de los cuestionarios, el cuestionario de políticas, donde les hacemos preguntas sobre su percepción, y también el cuestionario sobre razonamiento para la complejidad, para ver cómo se visualiza cada uno de nosotros en cuanto a las diferentes competencias científicas, sociales, innovadoras, el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico. Entonces, son dos cuestionarios que les pedimos que contesten para la acreditación. Les agradecemos muchísimo el haber participado aquí con nosotros. Tenemos muchos comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Un abrazo. Nos encanta saberles bien y que están por aquí acompañándonos. Un mensaje, Antonio, para cerrar la sesión. Bueno, pues que estoy convencido de que este es el principio, es solamente el principio de una larga y fructífera amistad, de relación de colaboración, que, bueno, estamos muy orgullosos en la Universidad de Leeds de poder colaborar con ustedes en México y en concreto con el Tecnológico de Monterrey.
y que, bueno, estoy a disposición de todos ustedes para estrechar estos lazos y para seguir construyendo un futuro mejor juntos. Muchas gracias. Igualmente, Antonio, ha sido un lujo tenerte en esta charla, compartir contigo y con los que nos acompañaron en la distancia. Esperemos que nos encontremos muy pronto, cuando menos, o sea, bueno, en noviembre quizá nos encontramos allá en Leeds, pero Sí. en enero tienes que estar aquí, ¿eh? Lo voy a Junto intentar, con lo todos voy a los intentar. participantes en la estancia y en el Congreso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, buenos deseos para todos. Les encargamos los cuestionarios para que visualicen y tracen cuál será su camino hacia el incremento de las posibilidades para la educación y la ciencia abierta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.